Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias por haberse sumado a este evento que para todas nosotras es muy importante, y empezando por tener a todas estas mujeres hoy juntas en la misma mesa sentada, que no siempre es tan fácil de lograr. Hoy nos convoca un tema que tiene como un doble contexto. Durante los días lunes y martes, el programa Género y Derecho, creado aquí por nuestra decana. Ustedes saben que en otras partes alguien que fue decano o fue decana siempre sigue siendo decana. Entonces, ¿cómo decís, Mónica? ¿Decanas always? O... No, once a dean, always a dean. Ok, once a dean, always the dean. Entonces, ella creó en el año... lo dijiste vos también. Entonces, creó ya casi hace 10 años, ¿no? En el 11, así que más. Entonces casi 13 años el programa Género y Derecho, cuando Mónica era decana, y asumió también la responsabilidad no solo de crearlo, sino también de implementarlo y desarrollar las líneas de acción del programa. Así que es como un momento muy especial, ¿no? Porque 13 años y todavía el programa sigue en pie, aparte del contexto. Y después, el contexto más cercano es la acción que hicimos con Chicual Segil. Aquí está presente Vivi Kristisevic y María Noel Leoni, ellas tienen una agenda de mucho más largo aliento y, entre otras cosas, están acompañando todo el proceso de la Recomendación General número 40, que está en estado de borrador, pero de borrador adelantado, sobre participación paritaria en la toma de decisiones en los diferentes niveles, internacional, regional, nacional, local, y no solo, entre comillas, en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. He interpretado esto muy ampliamente. Y la CEDAW aceptó una invitación para someter la consulta aquí en la Facultad de Derecho, una consulta académica, no estatal, académica, y especialmente quiso escuchar sobre economía feminista, política fiscal feminista, y después la relación de eso con derechos económicos, sociales y culturales y su relación con participación. En el marco de esas actividades, entonces nos pareció muy propicio traer el tema en relación con la coyuntura y la paridad participativa en la toma de decisiones en el ámbito, no solo judicial, pero sí también judicial, y en dos niveles, en el nivel nacional y en el nivel local. Y por supuesto, seguramente Chicual también va a realizar algunas consideraciones desde el punto de vista internacional. En la mesa tenemos, para la gente joven, les contamos que en primer lugar la apertura... Claro, usted sí, claro. Vas a pagarlo muy caro, doctora Clérico, lo que ha dicho. Acá hay mucha confianza. Para la gente joven que está sentada a mi izquierda, va a empezar a hablar la profesora titular de la casa, Mónica Pinto. Nos va a ofrecer una conceptualización. Luego va a hablar Viviana Kristisevic, también graduada de la casa, hoy directora de Segil Chicual. Luego la doctora Mari Belov, también graduada de la casa, profesora titular de Derecho Penal. Luego va a seguir Marisa Herrera, también graduada de la casa, doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil, Familia y de Derecho Constitucional del Derecho Privado, y por supuesto investigadora del CONICET y profesora y redactora del Código Civil. Eso ustedes saben que cualquiera puede ser convencional constituyente, pero no, eso es cierto, ¿no? Redactora del Código Civil.
Marisa, ahí está. Merece que un aula sea llamada Marisa Herrera, ¿no? Tenemos la Vélez Sarsfield, la Herrera. Y profesora de la UBA, UNDAF y UNPAS. Y Natalia de la Torre, coequiper, coordinadora general del programa Género y Derecho, graduada de la Casa, también de la carrera de Filosofía, y profesora de Derecho de Familia acá en la UNDAF, en la UNPAS y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, primero le damos la palabra a Mónica. ¿Me darías el sí, por eso así lo ponemos acá? ¿Cómo les va? Yo voy a decir una frase que es como algo así como minuto doble en el aire o cosas por el estilo, y es: muy bienvenidos a este Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hay varias caras que se sonríen. De esta forma solía dar la bienvenida cada vez que me tocaba inaugurar un acto durante mis 8 años de decana. No es que pretenda ser decana ni mucho menos, las cosas buenas tienen que tener duración acotada, y eso me parece que está bien, pero realmente es un placer darles la bienvenida a este Salón Rojo, justamente por la actividad que nos convoca. Quiero agradecer la invitación, quiero agradecerle a Laura Clérico, que es la cabeza del programa Género y Derecho, por organizar esto. Quiero agradecerle a Vivi Kristisevic por acompañar y empujar siempre. No recuerdo una sola actividad que hayamos hecho en la que Vivi no esté ahí empujando el carro, y fueron muchas. Y quiero saludar también a las habituales de la casa, ¿no? La profesora Mari Veló, quien nos ayuda a tener mejores ratios, mejores porcentajes por su presencia como titular de penal. Creo que es la primera profesora mujer titular de Derecho Penal. Necesitamos una titular de Derecho Comercial, porque los negocios y la cuestión penal como que estuvieron exentas de mujeres durante muchos años en este lugar. ¿Cómo no? Quiero agradecer, titular de penal y directora del departamento. Esto tampoco es un dato menor. Mari está también en el mundo nusiano, pero ese es otro capítulo. Quiero agradecerle a Marisa, que viene remando, a veces en aguas más espesas que otras en estos campos, y por supuesto a Natalia de la Torre, que se une a este equipo. Lo que subyace en nuestro ambiente es G-Equal, ¿no? Ese día en que un grupo de mujeres, y Vivi tiene mucho para contar de eso, decidió cambiar la foto. Y hay que cambiar la foto. Yo creo que más que foto hay que cambiar la película, pero porque no somos una foto, somos una película, pero la idea era cambiar. Nada más, ahora me dedico al tema, pero amo siempre recrear un pasaje de una película que solo la gente de muchos años recuerda, que es la película Los Compañeros, una película del neorrealismo italiano que enfoca a un grupo de trabajadores de una fábrica en la época en que los horarios de las fábricas estaban más allá de cualquier regla lógica. Y hay un problema importante. Entonces los empleados, los obreros, van a hablar con el dueño de la fábrica, con el patrón. Y entonces entre los obreros está un señor que era Marcello Mastroianni, que era un actor italiano de primera talla. Hay varios otros, y hay una señora fornida con un buen rodete que acompaña a todos los demás, que va con ellos. Habla uno, habla el otro, habla el tercero, y en un momento la señora le pega un codazo a Mastroianni, lo mira y le dice: patrón, arreglemos esto de hombre a hombre. Bueno, lo que yo quiero es que no arreglemos más de hombre a hombre. Y creo que en ese sentido los esfuerzos de G-Equal y del programa Género y Derecho van encaminados. ¿Por qué queremos o por qué debemos ser partes iguales con otros en el proceso de tomas de decisiones en el ámbito judicial o en el ámbito de la justicia? Los números, si empezamos por el dato de los números dicen que las mujeres somos preponderantes como estudiantes de grado y de posgrado, que somos casi el 50% del claustro de profesores, un número que alcanzamos porque la base es ancha. Todas las jóvenes mujeres que entran como profesoras adjuntas nos ayudan a ese número.
porque a medida que vamos subiendo en la pirámide, la senda se hace mucho más estrecha. En esta facultad las mujeres son más del 60% del alumnado, no hoy, desde hace varias décadas. Y también las mujeres son mayoritarias como graduadas. Un mal chiste que yo me mandé una vez fue cuando tuvimos una bandera en una jura de egresados con un abanderado hombre. Le dije a la sala que lo aplaudieran, porque realmente estábamos muy acostumbradas a tener abanderadas mujeres. Pero no que los hombres sean menos inteligentes que nosotros, son simplemente menos en el momento de graduarse. Si vamos a los datos de la justicia, que es mujer como nosotras, pero que está súper acostumbrada a trabajar con hombres, y si hay alguien que está acostumbrada a tratar de esquivar las maniobras de los hombres, esa parecería ser la señora de la justicia, que tiene los ojos vendados, pero que no parece tonta. Bueno, si vamos a los datos de la justicia, todo está mal. No llegamos al 50% en ningún nivel de todo el poder judicial de todo el país. Dato global del Poder Judicial, las mujeres somos yo no soy parte del Poder Judicial, pero las mujeres son 46% en términos globales. 28%, estamos hablando de mujeres que ejercen la profesión judicial, no estoy hablando ni de funcionarias ni de personal de servicio, que en algunos casos es muy masculino también, cosa de loco, pero muy masculino. El 28% del Ministerio Público Fiscal son mujeres, o sea, fiscales, procuradores fiscales. El 38% de la Defensoría General de la Nación son mujeres. Estos datos son los que figuran en Internet, así que en algunos casos puede estar un poco atrasado, pero son los que hay. El 31% de la justicia federal son mujeres, es menos el promedio, ya se los doy, si hablamos de camaristas. Si hablamos de camaristas, el número baja. Pero no lo traje. Bueno, no importa. Y el 45% de la justicia provincial, hablando de superiores tribunales de provincia, son mujeres. O sea, no hay 50 en ningún lado, más cerca, más lejos, pero no hay 50. No hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tuvimos 2. Y que lo hicieron bien. Digo, no creo que uno pueda decir no queremos más mujeres porque fueron desastrosas. Lo hicieron bien. No hay mujeres en la Corte Suprema, no hay mujeres en las cámaras federales de Roca, La Plata y Mar del Plata. Tampoco hay mujeres en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Pero, dato interesante de la última vez que yo hablé de estos temas por acá, sí hay mujeres en otros superiores tribunales de las provincias, lo que no quiere decir que tengamos que dar la zurra, porque por ahí es una sobre 7 u otra. Si vamos a lo internacional, que es mi campo y también el campo de Mari y el de Vivi, no estamos mejor. No sé cómo explicarles, no estamos mejor. La Corte Internacional de Justicia, que supo tener una primera jueza en la década de los 90, que fue Dame Rosalind Higgins, ahora tiene 3 juezas mujeres. Una china, Hakim Xue fue la única que tuvo la posibilidad de presidir la Comisión de Derecho Internacional en su momento en Naciones Unidas, que también es una cosa de hombre, Sebutinde, de África, y Sarah Cleveland o John Donahue de los Estados Unidos hasta ahora. El Tribunal del Mar avanzó, tenía una sola mujer, y la primera mujer que tuvo fue Elsa Kelly, una argentina. Ahora tiene 6, pero 6 out of 21. El Tribunal Penal Internacional tiene cuota. Son 7 mujeres sobre 18 hombres. Y nunca me voy a olvidar que cuando eligieron la primera conformación del Tribunal de la Corte Penal Internacional, yo tenía la fortuna de estar dando clase en Columbia, en Estados Unidos, y entonces todo el mundo venía a hacer lobby a las universidades. Y la frase era, we elect the women and we then pass to the judges. Digo, nos sacamos de encima a las mujeres y después pasamos a los jueces. Porque total, las que vamos a elegir no van a ser jueces. Yo quiero contarles que yo digo todas estas cosas, pero amo a los hombres. De hecho, uno de los pocos señores de esta sala, además de quien nos está filmando, es el señor con el que yo comparto mi vida desde hace más de 50 años. Pero los datos son los datos. En los órganos detratados, en todos, menos en el que está Mari, que es
el Comité de Derechos del Niño, ¿y quién mejor que una mujer para entender a los niños? ¿No? Tan acostumbradas que estamos a cambiar pañales, a dar mamaderas, a mandar niños al colegio, ocuparnos, salvo ese, en los demás, que es el único que tiene preponderancia femenina, en los demás no llegamos al 50, 47% de mujeres. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay 3 mujeres sobre 7 hombres. El cuadro general del 2000 daba 20.57% de mujeres en el mundo internacional. En el 2015 da 28. Póngale 29 porque es 28 con 21. Los números no son buenos, es claro, esa es la realidad. Ni buena ni mala, es lo que hay. Busquemos las razones. ¿Por qué queremos? ¿Por qué debemos? Hay una señora que se llama Gilligan, Carol Gilligan, que avanzó con la teoría de la diferencia, que es una teoría que elabora sobre los roles sociales que las mujeres tenemos asignadas, y esos roles sociales dicen que nosotros somos mejores para aportar mejores lecturas sobre el cuidado. De hecho, hasta hace muy poco hubo todo un evento para que la Corte Interamericana pudiera tener input de la sociedad civil y académica respecto de la opinión consultiva sobre el cuidado, que las mujeres podemos aportar mejores lecturas sobre la maternidad, sobre los niños, sobre todas esas cosas que siempre nos jugaron en contra cuando nosotros vamos a presentar el papelito para decir que queremos el puesto. Pues lo primero que hacen te preguntan es, ¿vos tenés pibes? No. ¿Cuándo planeás tenerlos? Cosa que jamás le preguntan a un varón. Pero bueno, eso que nos jugó en contra toda la vida está puesto ahí como diciendo, esto les puede servir, muchachas, para que puedan avanzar. La primera cosa que uno puede decir es, eventualmente podría ser bueno. Pensamos en la jueza Pillay, en la Corte Penal para Ruanda, que fue una señora que preguntaba sobre violencia sexual cuando le tocó el caso de Akayesu, que fue el primer caso que dio origen a una sentencia con condena por genocidio después del 48. Podemos pensar en Elizabeth Odio, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que antes que eso había estado en el ICTY, en la Corte Penal para la Antigua Yugoslavia, que estuvo en la Corte Penal Internacional, que es una de las pocas que en algún momento nos dejó... yo no soy penalista, pero nos dejó para las mujeres que algo entendemos de derecho, aunque no seamos especialistas en penal, una buena lectura de lo que es una violación, ¿no? Es decir, matando la teoría del consentimiento y diciendo, bueno, esto es una invasión en condiciones coercitivas. Digo, entre el consentimiento y la coerción está la diferencia entre tener relaciones sexuales con quien uno quiere y ser objeto de violación. Bueno, Elizabeth también contribuyó, entonces uno puede decir, bueno, está bueno la diferencia, porque si no las hubiéramos tenido a Pillay y a Elizabeth, quizás estas cosas no hubieran pasado. Pero el solo hecho de que Pillay sea una mujer y Elizabeth también, no te asegura el éxito. La CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene un famoso caso, el caso de Karen Vertido, que fue resuelto en el año 2010, que es el prototipo de lo que no debe ser. Una señora de más de 50 años, directora ejecutiva de una cámara de comercio en Filipinas, en Mindanao, que termina siendo acosada y violada por su jefe, un señor de más de 60 años, que la arrincona, la lleva a un hotel, ella en algún momento zafa, sale corriendo, toma un auto, se va, y le llueven encima, pero en forma literal, todos los estereotipos, todos los clichés, todos los prejuicios imaginables. ¿Quién la juzga? Un tribunal de 3 mujeres, que dicen que es fácil acusar de violación, pero que es difícil defenderse de violación. Y que si la señora hubiera sido efectivamente violada, no habría tenido la fuerza para salir corriendo. La señora salió corriendo y lo primero que hizo fue ir a un hospital, de donde llamó a su hijo, para que le hicieran una revisión médica. Entonces digo, no nos alcanza con que el DNI diga que es mujer. Debería de tener idea de cómo se construye el ser mujer. Si quieren,
le presentamos a la jueza del tribunal, a Simone de Beauvoir, eso que todas aprendimos alguna vez, ¿no? No se nace mujer. Bien, cambiamos de teoría, nos vamos a la teoría de la equidad, que la lleva Kate Malson, ¿no? Los números, eso que ya vimos, somos mayoría en las facultades de Derecho, somos mayoría graduándonos como abogadas, digo, somos el 50% del mundo, queremos el 50% de la torta, queremos estar en esos lugares. Ahí tenemos un problema, y el problema grave es que el mérito, que es lo que uno esgrime, está masculinizado. Digo, hay una visión extendida y generalizada del mérito que dice que el hombre blanco, graduado, padre de familia, es una persona con sensibilidad y tranquilidad suficiente como para poder resolver bien nuestros problemas. En tanto que, claro, cuando nosotras llegamos corriendo, porque había que dejar los pibes, porque uno tenía un poco de fiebre y le llamamos a la abuela para que se preocupara por si lo llamaban del colegio, uno llega au bout de force. Y entonces no parecemos tan tranquilas como el señor blanco, masculino, que puede darse el lujo de jugar al tenis porque alguien va a estar preparando la comida para cuando llegue a casa. El mérito nos juega en contra, como diría Margaret Thornton, ¿no? Y es un problemita. La otra cosa que nos tenemos como problema ahí es que si uno quiere entrar por un cupo, hay cupo, ok, hay igualdad, o por una de esas advertencias que Naciones Unidas las tuvo mucho tiempo, a igualdad de condiciones entre candidatos varones y mujeres, se preferirá una mujer. Lo primero que te dicen es, sí, bueno, pero no están respetando el mérito. La frase remanida de quien les habla es, demuéstrenme que la mejor de nosotras es peor que el peor de ustedes. El mérito es simplemente, destrozamos la meritocracia cuando entra una de nosotras por cupo. Y si entró por cupo es porque es buena. El mundo no nos tolera la mediocridad, no por ahora. Y si alguna mediocre entró, es porque entró por los procedimientos que no fueron previstos para que nosotros tuviéramos igualdad de participación. Finalmente está el tema de la legitimidad. ¿Cómo se construye legitimidad? Y acá parecería que, y con esto cierro, creo que la legitimidad es un dato básico de la democracia. Y creo que la democracia, es difícil hablar de democracia en estos tiempos en los que hay dos guerras importantes que están matando gente en distintos lugares del mundo, en un contexto en el cual ciertos criterios, como hablábamos con Marisa hace un rato, que uno aprendió en esta facultad de Derecho parecen estar intentando revertirse. Pero en la democracia, si somos 50 y 50, la foto es más acabada. La democracia es más representativa cuando nosotras estamos adentro que cuando nosotras estamos afuera. El que nosotras estemos adentro implica bastante más que seamos iguales a nuestros colegas masculinos. Porque nada de lo que nosotros tradicionalmente tenemos que hacer nos es eximido por entrar con el 50. Digo, en el fondo es una gilada, porque queremos entrar para sumarnos más cosas de las que tradicionalmente venimos haciendo. Pero parecería que ese 50%, es decir, el que nosotras estemos, hace que la foto de la democracia sea más representativa. Y creo que en este sentido la apuesta del Comité de la CEDAW por tener una recomendación general sobre este tema es una apuesta importante. Básicamente porque las recomendaciones generales tienen esa capacidad, sin más allá de los detalles, pero con la mayoría de lo que está ahí adentro coincido, las recomendaciones generales tienen esa capacidad de ser una suerte de interpretación auténtica por parte del órgano que tiene la misión de custodiar la integridad del tratado, ¿no? Es un poco como cuando la Corte interpreta la Constitución. Bueno,
cuando el comité de la CEDAW interpreta el texto de la CEDAW, esta es una interpretación auténtica. A veces nosotras podemos tener discrepancias con esas interpretaciones auténticas, pero convengamos que en realidad esa interpretación auténtica es una elaboración nuestra, porque este documento para lo que sirve, para que en los 190 y tantos estados que son parte de la Convención de la CEDAW, porque no, está más ratificada la del niño que la de la mujer, ¿no? Bueno, serán 187 estados que están dentro de la CEDAW, haya 187 personas que tomen la cosa y digan, che, este año los de la CEDAW quieren que les cuenten tal cosa, tal cosa. Es una especie de borrador, checklist de las cosas que el comité está esperando que le presenten y de la forma en que está esperando que se nos presenten. Entonces, una recomendación general tiene mucha importancia. Por el otro lado, y esto es para tener en cuenta también, que se pueda aprobar una recomendación general quiere decir, por eso también las recomendaciones tienen a veces agujeritos y otras cuestiones, que todo el comité estuvo de acuerdo con esto. Y todo el comité es la distribución geográfica equitativa, las mujeres occidentales, las no occidentales, las del norte, las del sur, las del este, las del oeste, las más talibanas en sus posiciones y las más progresistas en sus posiciones. Dicho de otra manera, es lo que hay. Podría ser mejor sin duda, pero esto es lo que hay. Lo que tiene de bueno es que una vez que hay, ahí nos quedamos. Y en general, las nuevas recomendaciones generales que han reemplazado las más antiguas, en general no han retrocedido, lo cual es un dato no menor. Así que nada, me parece auspicioso que podamos andar con esto, me parece importante que la facultad esté con esto y estoy fascinada de poder estar en este panel con estas compañeras de causa. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a mis colegas aquí en la mesa. Es realmente un honor, un privilegio estar de vuelta en esta que es mi casa y que fue un espacio donde no tuve siempre profesoras y profesores perfectos, ni compañeras ni compañeros que pensaran lo mismo, pero fue el espacio más estimulante, más vivo, más creativo que pude haber tenido como estudiante en esa época que vivíamos de apertura de la democracia y pre-Facebook, como digo yo, pre-Facebook, pre-metaverso, en el que sí hubo unos espacios muy importantes para discutir y para entender desde la filosofía, desde el derecho penal, desde el constitucional, desde el internacional, desde el incipiente derecho internacional de los derechos humanos que nos enseñó Mónica en aquella época, cuáles eran algunos de los valores y las maneras en las que el derecho podía apuntalar la vida de las personas, de los grupos, de la democracia y las de las mujeres, que tengo que reconocer que ahora que estaba hablando y escuchando a ustedes, pensaba, uno de mis profesores de internacional, cuando terminamos la clase de internacional, había una chica que era buenísima, de Río Gallegos, y le dio un 10, ¿no? Porque era fantástico su examen oral, y le regaló un libro de cocina. Wow. Así que bueno, ya me imagino que ya no les pasó a ustedes, pero hemos caminado mucho. Por eso es una enorme alegría también poder volver a estar vinculada con mi casa y discutiendo estos temas de participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones y poniendo un foco en la justicia. Yo dirijo una organización que se llama CEGIL, que es una organización de derechos humanos, y participo de una campaña que es la campaña Yicual, que dirige mi colega y amiga María Leoni, y también estoy en este momento en un mandato de Naciones Unidas sobre temas de derechos de las mujeres en la misión de investigación sobre hechos que ocurrieron a partir del asesinato de Jina Mahsa Amini en Irán. Entonces, desde esos espacios voy a hacer como algunas reflexiones
retomando lo que ya nos dijo Mónica, nuestra querida amiga y profesora, y es este tema de que los espacios de la justicia y los espacios de la justicia a nivel nacional y a nivel internacional son de gran relevancia, y que las mujeres estemos involucradas en estas decisiones importantísimas sobre la guerra y la paz, sobre el medio ambiente, sobre la justicia de la arquitectura internacional económica, sobre el derecho penal internacional, sobre temas de propiedad. Es fundamental, no podemos estar ausentes, nuestras voces diversas, complejas, con distintas miradas, tienen que estar presentes. Y hay un recorrido que ya hizo muy bien Mónica acerca de la subrepresentación de las mujeres en general en distintos espacios de la justicia a nivel nacional, en los temas de las mujeres que toman las decisiones en la justicia y que participan en distintos espacios, y esto también se replica a nivel internacional. Tenemos unos datos que van a ver en la pantalla que demuestran que las mujeres están mucho más subrepresentadas en los que son los espacios principalmente de los tribunales internacionales, en los mandatos más amplios de derechos humanos, de monitoreo, lo que llamamos los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Hay una mayor presencia de mujeres que excede el 50%. Es una presencia que, como el mercado de trabajo a nivel nacional e internacional, está segmentada con algunos recortes importantísimos de género. Entonces las mujeres están en los lugares que están más asociados a los derechos humanos, al cuidado, a temas de representación de las mujeres, ¿no? O sea, obviamente en la CEDAW, en el grupo de trabajo sobre discriminación de las mujeres en la ley, en la práctica, pero están menos presentes en algunos de los tribunales en los que se toman decisiones muy duras, importantes y consecuentes, ¿no? No quiero decir que los otros espacios que ocupamos no sean importantes, pero los espacios pagos, los espacios donde se toman decisiones también de mucho poder real, son los espacios en los que las mujeres están más ausentes, y esos son los espacios en los que los estados en general son quienes tienen la llave de acceso acerca de a quienes nominan y a quienes proponen y a quienes eligen, ¿no? Desde la campaña GEQUAL venimos siguiendo la información acerca de los lugares que ocupan las mujeres en la toma de decisiones, mirando las tendencias históricas y las tendencias que se han logrado en parte responder y revertir a partir del inicio de la campaña, a través de una serie de estrategias que incluyen el poner un foco en los mecanismos de selección, de nominación y de selección de personas a este tipo de puestos internacionales, e insistir en temas de no solo competencia, transparencia, sino de paridad. También hemos desarrollado una estrategia muy fuerte de desarrollo jurídico, ¿no? Del alcance del derecho a la igualdad, a la paridad, y este proceso junto con CEDAW es resultado en parte de esas iniciativas que desde sociedad civil se han puesto en el tapete y se han trabajado para que este órgano, que tiene la capacidad de interpretar el alcance de la obligación de garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito público y en la representación internacional, pueda desarrollar derecho, porque esto tiene consecuencias. Y una tercera herramienta que hemos utilizado es esta, la de discutir, pensar, generar información y tener voz. Cuando empezamos la campaña, la Corte Interamericana no tenía ninguna mujer en el tribunal. Empezada la campaña, la Corte tuvo
una integrante. En realidad esto es parte de la historia de la Corte Interamericana, que ha tenido 23 años sin mujeres, 15 años adicionales con una sola mujer, y en este momento es la primera vez en la historia del sistema interamericano que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana tienen paridad. Y quiero acá destacar que llegó una parte de como la si hubiera paridad. estado La parte de la paridad se hizo presente. la doctora Verónica Gómez, que también es una de las personas que ha sido formada en parte por esta casa y que ha tenido un papel muy importante en formar muchísimas personas a través de su trabajo acá, tanto acá en la UBA como en la UNSAM, donde ahora se desempeña. Bueno, entonces nosotras también estamos haciendo investigación desde GICUAL sobre otros temas que les podemos compartir. Algunas de estas tienen que ver con visibilizar no solo el impacto y el papel de las mujeres desde el espacio de tomas de decisiones, sino desde otros espacios, porque las mujeres estamos en la justicia, estamos en la academia, solo que a veces no estamos en los lugares de mayor poder, ¿no? Pero tenemos una capacidad de influir sobre los procesos. No nos sorprende las cifras que presenta la campaña y las que presentaba la decana Mónica Pinto, porque en realidad desde siempre, y lo reitera Belém do Pará y lo reitera el comentario de la CEDAW y los grupos de trabajo, la propia Comisión Interamericana y la Corte, hay una situación de desigualdad estructural interseccional en las que las mujeres tienen todavía serios obstáculos, tenemos serios obstáculos, obviamente más complejos para algunas mujeres en distintos tipos de situaciones y condiciones, pero para el acceso pleno a los derechos y por supuesto a la toma de decisiones a nivel internacional. Los argumentos acerca de por qué es importante que haya mujeres en el espacio internacional ya los desarrolló ampliamente Mónica, y eso me permite enfocarme en lo que Mónica no desarrolló en tanto detalle y en buena hora, así me da la posibilidad de complementar algunos de los argumentos, pero creo que cuando nosotros nos pusimos a mirar el tema de la participación de las mujeres, además de que nos parecía que era muy frustrante porque hay muchísimas mujeres espectaculares bajo cualquier criterio de mérito que deberían poder estar en los espacios de justicia. Nos encontramos que había distintas discusiones acerca de los obstáculos que tenían las mujeres para acceder a los procesos de manera competitiva, las dificultades que tenemos las mujeres en el desempeño de los cargos, y encontramos en el mundo corporativo, en el mundo de las mujeres del arbitraje, por ejemplo, toda una serie de investigaciones sobre por qué es importante y cuál es el impacto que haya mujeres y que irrumpan las mujeres en espacios netamente masculinos, que fue muy interesante, que complementó quizás algunas de las lecturas que teníamos desde constitucional, desde filosofía, digamos, que es lo propio de nosotros los abogados. Pero esta idea de que una mirada nueva sobre un proceso que está en curso, con experiencias diversas, ¿no?, como la de distintas mujeres que pueden entrar en estos espacios, genera el replantearse parte de los procesos, quizás demora algunas cosas, pero refresca también y genera mejores decisiones en términos de debida diligencia. Fue uno de los argumentos importantes. El tema también de la legitimidad de las instituciones, esta idea de que, es medio impresentable que un órgano que representa la justicia no haya mujeres, o sea, ¿no? Es como que si hay, o sea, desde la matemática y la estadística, que si hay un grupo de gente supercalificada de las que se toma una muestra al azar o una muestra
razonablemente tomada con un mecanismo que no es discriminatorio, que termine excluyendo a todas las mujeres, ¿no? Pero quisiera desarrollar para esta conversación el tema, por el vínculo con la recomendación general, el tema del derecho a la igualdad y la paridad como medida de igualdad. Creo que acá hay todo un tránsito, ¿no?, importantísimo del derecho constitucional, derecho internacional, sobre la importancia y la relevancia de la igualdad y de la igualdad con sus distintas iteraciones, de igualdad en el acceso a la toma de decisiones, de igualdad en la participación política, de igualdad en el acceso al trabajo, ¿no?, de las mujeres, y de principio de igualdad, que habla no solo acerca de los derechos de manera individual y colectiva, sino también de los principios. Y acá probablemente Laura nos puede dar la mejor clase que podemos tener sobre las reglas y principios que informan no solo las garantías de derechos, pero las estructuras de poder que preservan, que promueven y que garantizan los derechos. Y la justicia es una de estas. Entonces, la idea de que la igualdad tiene que ser uno de esos principios articuladores de la justicia, de la democracia, y que esto tiene que expresarse de una manera en la que las mujeres no estén excluidas, es algo que se ha discutido muchísimo en los últimos 20 años, y hay normativa internacional, doctrina, jurisprudencia, relecturas de artículos como el 7 y 8 de CEDAW, que están releídos en la recomendación general, que nos permiten pensar en la paridad no como una medida temporal, sino como la vara y la medida de la igualdad en espacios de toma de decisión y en espacios de carácter colectivo. Y creo que, bueno, acá hay desarrollos interesantes de la CIM y podemos entrar más en ese tema, y María nos puede dar una clase sobre eso también, pero yo quería vincular esto con la discusión actual que se está dando en Argentina, porque creo que hay un tema importante para pensar también desde el derecho constitucional. Si esta es la vara y el corolario del principio de igualdad, la paridad, ¿no? ¿Qué implica esto para propuestas de composiciones de órganos colegiados en las que estemos hablando de que todos los jueces van a ser varones? Creo que aquí debería haber, como resultado de estos desarrollos jurídicos, una presunción de arbitrariedad sobre la decisión, y debería transformarse en una como categoría sospechosa de alguna manera la determinación de una composición netamente masculina, especialmente en este tipo de espacios, ¿no? Y con las condiciones que existen para la nominación de un grupo espectacular de mujeres que tiene nuestro país. Entonces, creo que esta es una discusión jurídica que es importante que sigamos profundizando. Creo que es importante profundizar los resultados, pero también las argumentaciones sobre las propuestas. Si en la propuesta, por ejemplo, se considera temas de igualdad para efectuar las nominaciones, porque bueno, acá creo que hay un problema muy importante al que necesitamos responder en este momento. Bueno, quizás para terminar, lo que quisiera plantear en una mirada positiva sobre eso, que creo que algo fundamental de esta casa y de esta universidad y de este grupo maravilloso de personas es esta capacidad de pensar y repensar y pensar jurídicamente,
las condiciones para el ejercicio individual, colectivo y nacional de la autonomía, de la libertad, de la democracia, ¿no? Y en ese sentido de la igualdad, y que así como la historia de la Corte Interamericana, que 8 años atrás no tenía ninguna persona, fue realmente a través de dar voz y discusión a muchos de estos temas, pero también de pensarlo desde la arquitectura institucional y desde lo jurídico, terminó siendo un éxito. Creo que podemos tener algunas discusiones importantes que nos ayuden a caminar en la misma dirección con los temas de la justicia a nivel nacional. Sé que no es fácil, sé que es cuesta arriba, porque esta es la historia de los derechos de las mujeres y tantos otros, pero bueno, espero que podamos seguir discutiendo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a las organizadoras, a las que son de la casa y a las que también son de la casa, pero que representan una organización que hace posible que nos encontremos las que somos de la casa, pero que no nos solemos encontrar. Así que así tiene que venir alguien de afuera para que podamos pensar juntas esas cosas, y la verdad es que me siento como rara porque estoy emocionada. Es porque me siento al lado de Pinto, eso por regla. No, también me emociona que en 30, 40 años la vi 2 veces, ya dice que no, pero la memoria falla. Quiero decir, entonces, primero, lo personal es político, así que se van a tener que aguantar 2 o 3 minutos de cuestiones muy personales. Hace muchos años, cuando era decano de la facultad, la persona que generó las condiciones para que después muchas cosas puedan suceder, por ejemplo, que tengamos nuestra primera decana, de quien fuera su secretaria académica, Andrés D'Alessio, esta sala no era así. Esta sala, siempre preciosa, tenía ahí gigante. Y a mí siempre todo bien, pero como que era la UBA, es la UBA, no era la otra facultad, que está re bueno que tenga sus imágenes. Y siempre no se podía, y ya de antes yo había sido estudiante y había tenido problemas con el decano, que Vivi conoce la revista jurídica, y no había caso. Y alguna vez, ese fue un hombre, Andrés D'Alessio sacó cambió el salón rojo para siempre. Para ustedes esto puede ser algo raro, pero quiero decir que quiero empezar con esta nota optimista con la determinación y el compás moral no imantado. Las cosas pueden suceder cuando uno tiene ganas de que sucedan. Pero también para eso se necesita tener como ciertas condiciones. Y son unas condiciones, sobre todo en esta semana, después de lo que pasó la semana pasada, por las que yo estoy muy agradecida por estar acá y por lo contextual que nos permite tener esta conversación. Bueno, estamos todas acá porque mujeres decidieron que estemos acá. Nuestras madres y nuestras maestras. Yo creo en ese linaje. Y el linaje, ese es el linaje que construye la forma como nosotros ocupamos el espacio público, y todo lo que hacemos. Acá es el linaje que empieza con la que fue maestra de todas, con mis compañeras, con las que no sabíamos a veces bien cómo hacer para hacer las cosas, pero las hacíamos en el Gioja, en lecciones y ensayos, en el derecho, porque enseguida y después en el linaje de quien tomó otro camino, pero un día, que no me daba bolilla nunca, pero un día se sentó y me dijo: quiero hablar con vos, que está ahí, que es Paola Vergallo, que ha hecho unas cosas increíbles para que las mujeres del derecho podamos conversar y aprender a hacer cosas juntas, y admirarnos y a reconocernos en nuestras virtudes
en nuestra capacidad de poder traccionar as mãos dadas, como se dice en portugués. Bueno, Mariana, tienes que hablar de tantas cosas que ahí sí es la profecía autocumplida de los niños, qué sé yo, ahí ponele que esa... y después las generaciones más jóvenes, no me voy a situar en el linaje, pero compartimos un linaje con las mujeres que están de aquel lado de la mesa, que en sí mismas están en un linaje, ese linaje Herrera de la Torre, pero que la tiene a Ceci Grossman, que la tiene Aida, y les tengo que decir, Marisa ha hecho cosas en la facultad y ha hecho cosas que no son las por las que es conocida, sobre todo en los últimos años, y yo las conozco por las mujeres jóvenes, por estos temas. Lo que quiero decir en resumen es que nosotros aprendimos acá, en esa interacción maravillosa que nos da esta facultad, la sororidad de una manera que trasciende las palabras. Después enseñamos el primer curso de género, el primero no sé qué, somos la primera no sé cuánto. Yo ya estoy podrida de ser la primera de qué, o sea, querría, como dice, eso cuando presentamos Academia, no sé quién estaba, la de género, que yo terminé diciendo esa frase de McKinnon de que llegue el día en que no haga falta tener coraje para ser feminista en la Academia Legal. ¿Sí? Eso, digamos, o sea, como dejar de ser la primera que... pero bueno, y el linaje sigue porque hay una alumna mía en la sala que no puedo identificarla porque todavía no terminó las materias, están 2 materias, así que no puedo decir nada, pero que es tremenda alumna, tremenda. Entonces, yo percibo un poder en esas posibilidades que nos da esa interacción, y ahí viene la parte como, ya quiero sí avanzar con lo que quiero decir en contenido específico de la discusión, que no lo hemos, en todas las ocasiones, no hemos estado a la altura, no hemos sabido cómo aprovecharlo. Entonces ahí sí creo que, créanme, las que no nos conocen, no hablo de mí, son tremendas mujeres, juristas, activistas, maestras, las que están acá en la sala y en la mesa, con mi excepción. Pero sí me digo que nos cuesta tanto, más además de por las condiciones estructurales, porque a veces como que no sabemos aprovechar las oportunidades, que los hombres, y como históricamente han estado entrenados para eso, saben cómo hacerlo. Entonces, a mí me parece que en este linaje y en este encuentro y en esta conexión que tenemos, que es muy de lo femenino, ¿no? del tejer, ¿cómo es que nos cuesta tanto nuestro tejido político para poder avanzar? Nosotras las tejedoras mitológicas, nos cuesta tejer. Entonces ahí yo creo que esta iniciativa que trae Naciones Unidas y que nos permite hablar hoy, me hizo dar cuenta de esto, que hay como una desproporción en lo que somos y en lo que hemos podido. Conseguimos un montón de cosas, pero acá si hablo de mí no quiero hacer consideraciones sobre otras personas, pero permítanme decirlo así, siempre es a costa del esfuerzo personal de las mujeres brillantes. Y además de ser agotador, créanme que es tremendo, es estúpido, porque si lo hiciéramos un poco más coordinadas, sería más posible alcanzar ese lugar al que queremos alcanzar. Así que bueno, esta era una cuestión que quería señalar. Hay una segunda cuestión sobre la parte, porque bueno, es que se mezclaron un montón de cosas. Perdón, maestra. Pero fue mi intención confundirla. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Y después Vivi tiró tremenda cuestión, pero que no vamos a discutir, lo de la arbitrariedad de la decisión tomada por un colectivo masculino, que ahí es otra conversación, pero bueno, muy interesante para discutir. Pero sí quiero focalizar, a mí me parece que hay una cuestión, la parte teórica creo que está instalada y todos la conocemos. A mí me parece que hay, además de lo que señalé recién, que era más personal, ahora lo traduzco más conceptualmente al déficit en los mecanismos y en los procedimientos.
¿sí? Que esto me parece que es lo que no está suficientemente desarrollado y probablemente por eso Chicual hace esta iniciativa y CEDAW y todo lo demás. No tal vez que no dije. Kristisevic inventó la ONG, no sé si todos saben, pero era súper recién salida de la facultad y se inventó la ONG que instaló el litigio en el sistema interamericano. Ahora todo el mundo, bueno, sí, todos vamos, litigamos, qué sé yo, tremendo, o sea, vamos a la clase de Pinto y después cambiamos la historia institucional, o sea, esto sale, es tremendo. No sé, digo, ¿no? Que por si alguien tiene alguna duda del valor de la Universidad de Buenos Aires y quiere hacer cosas raras. Entonces, lo que digo es, a mí me parece que en punto a los mecanismos es preciso trazar distinciones. Me parece a mí que no tiene que ser el mismo mecanismo ni la misma conversación de cómo se accede al poder, porque en definitiva la palabra en inglés es esto, como es decision making, no sé qué. Acá se trata del acceso al poder. Y entonces me parece, y es obvio porque los cuerpos internacionales que tienen poder real, como los tribunales, tienen más reticencia o es más difícil que estén integrados por mujeres que estos pseudo-organismos de monitoreo de tratados. No uso la expresión cuasi jurisdiccional porque tengo una objeción conceptual respecto de esa expresión, así que eso es para otra discusión, sobre todo con los protocolos los protocolos estos de comunicaciones que para convertir en jurisdiccionales los organismos que no lo son. Entonces fíjense cómo se le baja el precio, porque entonces integro con un protocolo de comunicaciones o le asigno alguna cuasi función cuasi adjudicativa, pero no cambio el mecanismo de selección de la integración. Entonces las decisiones que toman estos cuasi cuerpos de cuasi no sé qué, están integrados por mujeres, pero en el fondo tampoco tienen ningún valor. Entonces me parece que la conversación tiene que tener una estructura, un armado diferente. Si estamos, lo que nos proponemos como colectivo es cómo se tiene que integrar la Corte Suprema de un país o todos los tribunales superiores, que la discusión política legislativa, que la discusión de la integración de organismos de carácter jurisdiccional, que la discusión que tiene que ver con otras instancias internacionales de monitoreo de tratados o de representación. Entonces, yo sí ahí creo que para ser eficientes habría que distinguir, porque de lo que estamos hablando es de quién se queda con la parte de la torta que es la más rica, digamos, la más sabrosa, y eso es lo que no se nos... Esa es a la mesa a la que no se nos... O por lo menos no nos dejan, claro, o nos dejan sentarnos en el mejor lugar o poder comer lo que queremos. Entonces, ahí sí yo haría esa distinción. No creo que sea que los mecanismos para el acceso en todas estas diferentes instancias tenga que ser el mismo, aunque el objetivo final sea el mismo. Hay otra cuestión que también quería señalar y ya termino, que es vinculado con cómo la presencia de una mujer... Se armó un poco lío entre lo de Gilligan y de que somos necesarias, porque como somos tan buenas podemos aportar cosas buenas, que nunca es divino eso, o porque es lo justo. Entonces ahí, o sea, tenemos que estar nosotras claras con eso, ¿sí? Porque de pronto va a haber mujeres que no respondan a lo que Gilligan, y cierto, y entonces ahí eso, bueno, pero sí es cierto que el impacto, esto se puede medir, y el impacto que tiene quien está entrenada adecuadamente en los temas de género y todo lo que estamos, de igualdad material, etcétera, es significativo en los productos de estos cuerpos, en las sentencias o, bueno, por ejemplo, una cuestión que a mí me preocupa hace muchos años, que es cómo se construye una dogmática del derecho internacional de derechos humanos. Esa dogmática requiere
¿sí? ¿Quién va a construir esa dogmática? Bueno, esto es lo bueno que tenemos a Pinto, pero, ¿sí? No, la podemos clonar a Pinto, pero... Juan, Conan. No, haz el favor. Pero les digo, una dogmática penal, que sea sensible, que esté atravesada por una manda normativa que es la de las reglas del derecho internacional en materia de género, no está construida. Es como sale un fallo porque justo nos tocó esa mujer que había ido al curso de la ley tal. Entonces, ahí también observo un problema, digamos. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de igualdad material, pero también estamos hablando del derecho que rige hace años en este país, que no tiene una dogmática, que no ha sido construida, ni tampoco en el derecho de familia. A pesar o sea, hay como, se han hecho cambios, pero no, la teoría general, digamos, yo tengo una preocupación por la teoría general y cómo permea al derecho. Así que me parece que esto también es un elemento importante para el punto de la legitimidad, porque cuando vos te dicen, ¿y por qué no podemos tener un tribunal de...? Y que tiene que haber todas... ¿qué va a haber? Un tribunal todo de mujeres, esas cosas que uno escucha, no sé si, imagínense donde trabajo yo, las cosas que tengo que escuchar, esa parte del video, por favor, sáquenla. Entonces, cuando el derecho ya está y todavía no podemos hacer que se cumpla. Bueno, entonces ahora tenemos que construir la dogmática que nos permita generar productos donde ya la conclusión a la que arriba Vivi sea imposible, porque no solo va a haber paridad, porque si te toca una mujer que no tenga el conocimiento dogmático adecuado, igual va a tener que resolver conforme las reglas que rigen el derecho, que son estas, que no son las que teníamos hace 100 años. Entonces me parece que eso también es una omisión que hay que trabajar, el mecanismo de acceso y la teoría, digamos, la dogmática, y no solo, digamos, y esto y termino con esto, dos cosas que para mí son un gran lío, que es, y sobre todo en el ámbito internacional, que es cómo dialoga lo que es el activismo y la política con el ámbito académico-científico, porque entonces unos y otros, en general, el académico-científico hace mucha concesión a la política para no generar resistencia, o para querer ser designado en un tribunal, no, pero eso entonces después te genera un producto de un organismo de estos, del monitoreo de lo que sea, que de su sustentabilidad y su razonabilidad es un desastre. Entonces ahí me parece que hay algo que tenemos que aprender a generar y a conversar, y digamos, de modo de que el derecho que se está gestando en estos años, de acá a un tiempo, tenga la solidez de la casa de los tres chanchitos, para dar un ejemplo de los niños, así. Soy de vuelta autor, digamos, sí, claro, ¿qué vamos a hacer? Viste, como me decían mis compañeros de penal, que digamos, como, eso es verdad, que sí, ¿te acordás que en el concurso de titular me dijeron eso? Que me había puesto, yo siempre uso traje, pero uno me dijo, ¿te pusiste un traje para parecerte a nosotros? Entonces, bueno, voy a dar así, para hacer la profecía autocumplida, el ejemplo de los tres chanchitos. Que el derecho que surja de estas conversaciones y de esta nueva época, que es derecho y que ya es vigente, con una buena dogmática, con buenos operadores y con un diálogo entre nosotras y entre nosotros y entre todas, sea robusto como la primera casa de los tres chanchitos, ¿no? La que cuando se pasan las modas porque vienen otros aires políticos se vuela como la tercera casa, que es la de la construida así nomás, ¿sí? Sin la parte moral que ahí Nancy, mi amiga querida, me va a retar sin moraleja. Gracias por este rato, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco un montón, primero las cuestiones formales, allí cual a Sejid y al programa, pero además también en vísperas del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, la verdad que qué hermosa mesa de grandes laburantes del derecho, críticas ácidas, profundas, así que para mí es un orgullo enorme compartir este panel con Mónica, con Mari, con Laura, con Vivi y con mi hermana por adopción. Así que bueno, cuando Mónica hablaba de las fotos y las imágenes también, y esto que hay que cambiar la foto, bueno, yo algo de esto
voy a traer para compartir en este breve tiempo que tenemos juntas. Y traigo como disparadora esta primera frase o esta frase de quien ha sido alguien muy importante, si hablamos de mujeres en las Cortes, justamente cuando dice, tuve una pareja que pensaba que mi trabajo era tan importante como el suyo. Y creo que eso en mi caso marcó la diferencia. Creo que esta es una síntesis de por qué tenemos que estar explicando, e incluso explicando que somos, porque es un otro también, ¿no? Y creo que también ahí hay algo de cómo tenemos que repensarnos cuando digamos que nos definimos también. Y por eso mismo lo interno, o sea, cómo la mirada de digamos, internamente que tenemos en las familias, incluso el tema de las políticas de cuidado y la culpa que nos generan los lugares de decisión también, ¿no? Culpa que ellos no tienen. Incluso la mirada del afuera, cómo el afuera también nos termina culpabilizando, ¿no? Por esta idea de no llegamos a cumplir con todos los ámbitos, y en especial el ámbito familiar. Porque si somos mujeres con decisión y en lugares de decisión, claramente le estamos dejando el espacio a esa familia que deberíamos ocuparnos. Digo, todo es la culpa. Y por eso quiero retomar algunas cuestiones que algo ayer habíamos empezado a plantear a raíz de la recomendación general número 40 sobre esta famosa democracia paritaria. Y cómo esto también implica un cambio en el diseño institucional de la justicia. Y si estamos realmente, si tenemos una mirada y en esta idea de una construcción de una dogmática de qué implica hoy repensar un diseño de política judicial. Que también implica pensar el recurso extraordinario, que también implica pensar los tiempos, que también implica pensar el derecho constitucional en términos, digamos, en la práctica. Nuestra ley 48 de 1863, cuando no había ni luz eléctrica, digo, hay un montón de temas para repensar en términos de reestructuración del Poder Judicial, donde la paridad de género es también una herramienta central. Y ni hablar del famoso techo de cristal, que algo de esto voy a recuperar, y también el laberinto, ¿no? De por qué a todos nos falta, digamos, esto que siempre pensamos, cuando uno lee los currículum, alguien hizo un posgrado en 4 años y la otra lo hizo en 7, no es que él tiene más puntaje que yo, sino que yo tuve 2 hijos en el medio, por lo cual como las políticas de cuidado deben también ser revisadas cuando, por ejemplo, uno intenta concursar, y como también nos animamos mucho menos a concursar. Hay algo también que nos cuesta muchísimo animarnos si no tenemos un mega currículum porque sabemos que tenemos este miedo a perder. Y ellos se largan de una, ¿no? Teniendo un currículum mucho menor. Me gusta mucho cuando Steffi Pozo, una amiga, una periodista, economista, cuando le preguntan, ¿no? Y ella escribe en este libro, bueno, ¿qué es el tema de las brechas de género? Y cuando ellos lo hablan en el mercado, y esto de ser CEO, ¿no? Y algo podemos ver en paralelismo con el ámbito de la justicia. Hay muchas discusiones en los feminismos respecto de la prioridad de la agenda de las brechas. Mientras que las feministas liberales reivindican la necesidad de que haya más mujeres que lleguen a los cargos de decisión en la estructura empresarial, y yo diría en la justicia, hay otras que aseguran que esto no tiene sentido si no se avanza en un programa político interseccional en donde las discriminaciones de género también tengan en cuenta y reviertan la manera en la que la clase social, la raza o la orientación sexual, por decir algunos ejemplos, afectan a colectivos excluidos y oprimidos de manera estructural. Yo soy de la segunda idea, yo también. ¿De qué vale que una mujer llegue a CEO o a la corte si su trayectoria profesional se construye sobre la espalda de una mujer pobre que hace las tareas domésticas por un pago paupérrimo y muchas veces sin derechos laborales garantizados, que se encarga de limpiarle la casa y criarle a los hijos? Sin duda esa no es una transformación profunda, sino una simple equiparación de las feminidades a las masculinidades dentro de un sistema que libera a los hombres de las tareas de cuidado y reproducción. De todas formas, sí creo que la presencia de mujeres en puestos de decisión es fundamental para poder modificar las estructuras sociales. ¿Llegamos para transformar qué? Porque no es nada más el cambio cuantitativo, también es cualitativo. No es solamente más mujeres, es en mi caso más mujeres feministas, que realmente tengan una transformación profunda de lo que implica una reconstrucción institucional donde no sea nada más un tema numérico. Y es más, yo estoy convencida, y de hecho lo he hecho muchas veces, que muchas mujeres que han llegado a lugares de decisión han llegado a espejo y semejanza de los hombres más machistas. Justamente codeando para poder llegar, porque creen que esa es la lógica para poder llegar. Y tenemos que también formar parte de quienes transformamos pensando que hay una lógica totalmente distinta y solo en el sentido profundo del concepto. Pero claro, AMJA hace un conversatorio donde dice hombres hablando de mujeres. Y por eso Mariana Carvajal, muy bien,
Dice, esta convocatoria parece chiste, pero no. En la semana en que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, la justicia en Salta, ¿no? Nada es casualidad, convoca a hombres para hablar de las mujeres. Entre las organizaciones está AMJA, que es la entidad que agrupa mujeres juezas. Mansplaining recargado. Me parece que también está bueno poner las cartas sobre la mesa y poder también ver qué implica estas organizaciones que defienden también los derechos de las mujeres, y la pregunta es, ¿qué derechos defienden y qué mujeres defiendan? Pero bueno, es importante, y también para dimensionar la importancia de tener ley de paridad, de tener una herramienta legislativa que realmente sea un piso mínimo más alto. De hecho, entre los tres poderes del Estado a nivel nacional donde no tenemos paridad es en la justicia y en el Poder Ejecutivo. Y miren, cuando no hay ley de paridad, miren este trabajo que se hizo el Ministerio del Interior de la gestión anterior sobre cantidad de mujeres intendentas, básicamente nos dio el 12,3. Cuando no hay paridad, ley de paridad, la fuerza de la naturaleza, que es construcción social, claramente ponen a los tipos como intendentes. Y los sindicalistas, que también han hecho justamente reuniones para hablar de paridad de género, donde lo único que les preocupaba era esconder la botella de vino y en realidad poner un mantel violeta para que por lo menos visualmente haya algo que tenga que ver con el género, ¿no? Y la justicia federal, cuando uno dice, bueno, busquemos a una mujer, tipo buscando a Wally, ¿no? Básicamente algo parecido, y donde la única mujer que uno ve, primero porque está vestida distinta y no es jueza, sino que es senadora. Y ni hablar que los tipos hablan de narcotráfico porque son temas de varones. El derecho penal es un tema de varones. Y como también la segregación horizontal forma parte de una revisión crítica que nos debemos hacer y que en eso voy a retomar. Y ayer leía que en Derecho UNE justamente una reunión por el Código de Implementación del Código del Consumidor en Corrientes, y también es Corrientes, no es casualidad, son todos varones. Digo, estas son las fotos que no logramos transformar. Y por eso mismo me gustó muchísimo esto que hablamos de lo cuantitativo y lo cualitativo. Estas propuestas, por ejemplo, que en el Poder Judicial, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial acerca sobre qué implica democratizar el Poder Judicial con las cuestiones de licencias, con las cuestiones también que tiene que ver con los lactarios y los ámbitos de las instituciones afines, el diseño institucional, la estructura, digamos, de los edificios. Ediliciamente, la justicia es igual que hace un siglo y medio. No ha cambiado nada, ni ediliciamente, ¿no? Como es por adentro. El reitero de gastos por tareas de cuidado, o todo lo que tiene que ver con capacitación. Me capacito con quién y para qué. Y con qué contenido también, que ahí es importantísimo respetar. Pero claro, la Corte Suprema de Nación tiene una oficina de la mujer, donde todos obviamente los 8M, en realidad los 7 a la noche, actualiza su mapa de género. Pero también está comprometido con esta idea de ahora hacer cuadernillos, que está muy de moda, los cuadernillos, donde es perspectiva de género y ponen fallos, de hecho el primero sobre alimentos, que está también muy de moda, o la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahora habla también de esta guía, digamos, que aconseja con perspectiva de género. Muy bien, la pregunta es, ¿y a dónde vamos con esto? ¿Realmente esto hace un cambio profundo en las instituciones o es el famoso más de lo mismo él como si fuera? Acaba la Corte de rechazar 2 casos en materia de aborto. Acaba. ¿No será una forma de decirnos, ojo, que aunque seamos varones, miren que los temas de mujeres los podemos decidir también en favor de ustedes? Nada es casualidad el timing también que tienen, ¿no? Digo, me pregunto, porque a veces perdí el romanticismo y me pregunto también esas cosas, de por qué ahora saca justamente estos 2 casos. Vuelvo acá. 1 de mayo del año pasado, la Procuración General de la Nación saca esta foto, ¿no? Que vos decís, bueno, no entendimos nada. Y por lo cual salimos todas a decir, esto no puede ser. Desde la Dirección de Comunicación Institucional pedimos disculpas por la imagen publicada por el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores en el boletín de novedades que reproduce errores y estereotipos y no representa las acciones desplegadas por el organismo en políticas de género. Digo, miren cómo esto sigue siendo nuestras fotos. Por lo cual, esto del dicho al hecho. Y el mapa de género, yo estoy un poquito también cansada de yo mapeo, tú mapeas, él mapea, nosotros mapeamos, mapeáis, y la pregunta es, todos los años mapeamos lo mismo, nos da lo mismo número. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con estos números? Porque es más, ya a esta altura nos autoflagelamos, digamos que no nos flagelamos.
Porque yo mapeo, veo esos números y no cambio nada. La pregunta es, basta de mapear si ese mapa no me interpela, porque si no termina siendo parte de más de lo mismo. Y por eso acá los números que muy bien traía Mónica, donde la famosa A mayor, digamos, donde se corta el bacalao, mujeres no hay. Y eso no es casualidad. E incluso los años van pasando y tampoco se va cortando mucho esa diferencia. Y no solamente eso, también nos pasa en la procuración, más todavía, porque el tema penal es un tema de varones, e incluso en la defensoría, como defendés, hay algo más de defensa y más en la defensa civil, ¿no? Esta idea de los niños, ¿no? Bueno, hay esta cosa de lo maternal, por lo cual la defensoría un poquito mejor estamos, pero tampoco tanto mejor. Y por eso hicimos un trabajo con Laura y varias compañeras, distintas universidades, donde acá dio también su voz en primera persona Mónica, donde implica qué hacen nuestras facultades de derecho en términos de prevención. Porque la pregunta es, ¿a dónde tenemos que apuntar también para hacernos cargo de esto que se construye para deconstruir? Y por eso mismo hablo de trayectoria, porque es muy difícil animarme a la justicia y a dar una lucha muy fuerte cuando en las facultades no nos dan también los espacios, nos tenemos que dar lucha muy fuerte. Digo, como también el último concurso de civil, eran 8 cargos fueron 8 varones, justo la mujer era 9ª, qué lástima, no llegó por poquito. Y claro, y acá tenemos en este punto de visibilizar, quisimos hacer una investigación para saber qué son nuestras universidades, qué son nuestras facultades, y de 26 facultades de Derecho de universidades nacionales, acá 20 contestaron, entre ellas la UBA, la Facultad de Derecho, mi casa. Y acá, ¿qué número nos da? Y nada de lo que no sabíamos. Básicamente la cantidad de personas que conforman el claustro estudiantil, somos muchas más mujeres las que estudiamos. El viernes pasado cuando entregué un título, era 3 mujeres, la que eran la abanderada y las 2 escoltas, eran 78% de graduadas y 48% de graduados, digo, esto como bien decía Mónica. Pero además también cuando vamos a cantidad de personas que ocupan las facultades de Derecho de Universidades Nacionales del cargo de decanas y decano. Obviamente los varones son más. Pero además también, bueno, la UBA no tuvo nunca una rectora mujer, después de 200 años. Y cuando uno habla del claustro, también titulares, muchos más varones, 64%. Cuando hacemos adjuntos y asociados, sos profesor o profesora, pero en cambio cuando vamos a JTP ya ahí la cosa se empareja, ¿no? Los números son elocuentes. E incluso también cuando uno habla de directores de carrera, quienes dirigen las maestrías, los posgrados, son varones. Y las mujeres a lo sumo llegamos a vice, pero somos las que somos coordinadoras o las que estamos también ahí. Y por lo cual también esto hace a cómo podemos transformar la justicia si nuestras facultades donde se forman los que van a ser jueces y juezas, realmente también seguimos replicando esta disparidad, esta desigualdad y esta discriminación. Creamos la red de profesores de Derecho de la UBA, que me da un placer enorme. Nos animamos a poder también poner sobre el escenario estos números. Y esto de no sin ellas no vamos a ninguna jornada donde sean todos varones, porque no te voy a legitimar de ser la única mujer. Y acá también pusimos expositores y expositoras en la facultad, y por eso mismo acá dice los números hablan por sí solos. En nuestra facultad a las mujeres se las convoca más para ser moderadoras que expositoras en eventos académicos. Y a la red de profesoras nos llamaron las facultades exactas de la UBA para hacer el primer concurso de cuota plena. Solo se llaman a mujeres en el ámbito de una facultad como es la de exactas, en especial el departamento de matemática, donde tiene nuestra facultad suma una profesora a su departamento de matemática a partir de una selección específica para mujeres. Una convocatoria inédita para corregir la gran disparidad entre profesores regulares de matemáticas. 24% mujeres frente a 36% varones. Con un dato también. Hoy los jurados de los concursos tienen que ser con diversidad, o sea, al menos una mujer. Por lo cual las pocas matemáticas mujeres se dedican a ser jurado de concurso, las llama a todo el mundo, por lo cual no pueden desarrollar su propia actividad propia de investigación porque tienen que estar poniendo la cara para ser jurados porque son muy pocas. Miren cómo también nos vamos, las pocas que llegan también las terminamos sobregirando en su actividad.
Y obviamente tuvimos el primer machirulo, que era obvio. Se podría haber seleccionado a la mejor persona para el cargo, pero se prefirió aplicar un sesgo de género. ¿Por qué presumir que iba a ser mejor un varón? En definitiva, y claro, ¿es posible aplicar la cuota plena en la justicia? Hubo un proyecto en la provincia de Buenos Aires donde se quería aplicar cuota plena, o sea, llamar solo. Claro, eso implicaba que los concursos para penal en provincia de Buenos Aires los primeros 8 años deben ser todos para mujeres. Se imaginan que ningún varón te va a votar eso. Pero la idea, por lo menos, estaba bueno empezar a subir el nivel de debate. Y por eso termino. El domingo presentamos, y Laura nos acompañó en este libro, ¿por qué odian? Y por qué uno también leía, ¿por qué nos odian? Esto de diálogos feministas en los tiempos de ultraderecha. Y acá terminó un trabajo con esta frase que por eso quiero compartir con ustedes, de para mí es donde está el núcleo duro de animarnos a repensar el diseño institucional de qué justicia queremos. En definitiva, como lo expresó el recordado Eduardo Galeano, con esa pluma exquisita que lo caracteriza, al fin y al cabo actuar sobre la realidad y transformarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Si no empezamos, jamás vamos a llegar. Y para ello es central generar estas ideas en clave de rebeldía. Máxime se ha quedado claro que los feminismos somos quienes realmente incomodamos a estas derechas crueles, odiadoras y violentas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. No se preocupen que voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya sé que estamos pasados de horas y acá con las chicas estamos desde, no sé, 8 de la mañana, yo llegué un poquito más tarde. Así que fue un día muy fructífero, muy enriquecedor, pero también muy cansador. Bueno, la verdad que un placer, esto es como el sueño de la piba, estar en esta mesa. Lástima que ya no soy piba, pero bueno, un honor, de verdad, un honor enorme compartir esta mesa con ustedes. Gracias a Chicual, gracias a Laura por todo lo que significó la organización de esta actividad, de estos 2 días o de estas 2 mañanas más esta tarde. Y vamos a los pelpas. Les diría que lo mío es más, voy a traer números estadísticos, algunos ya los hemos, digamos, analizado, lo hemos traído a la mesa con anterioridad, entonces, digamos, ya les adelanto que va a ser casi panfletario, ¿sí? Con un objetivo claro, es que tratemos de revertir, ¿sí?, estas 2 postulaciones de varones únicamente a, digamos, integrar esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después algunas revisiones más estructurales, porque eso es, digamos, un ejemplo, un mosaico de una situación que no es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que es una situación que se presenta en otros órganos de representación que hacen al ejercicio de la abogacía también, e incluso en otros órganos, y cuando refiero a órganos me refiero a los sistemas judiciales provinciales. En algunos casos, notoriamente, digamos, en tapas o en distintas noticias que vienen saliendo en los últimos días, porque prontamente, en el caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, se va a producir la 4ª vacante. Pero vamos a... el objetivo claro es visibilizar el techo de cristal, ¿sí? Tratar de construir la película, tratar de construir un análisis diacrónico y no sincrónico, pero tratar también de entender, ¿sí?, por qué la película nos da como resultado lo que nos da. Y para ello, ¿sí?, me parece súper pertinente arrancar con la discusión y con el debate que se dio cuando una primera abogada que intentó matricularse en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es una historia que data del año 1910. Ella obtuvo su título universitario, pero le negaban la posibilidad del ejercicio de la profesión, y me estoy refiriendo a María Angélica Barreda. Y es interesante la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que allí está el germen, y con esto no lo estoy de ningún modo justificando, pero está el germen de
por qué la fotografía y la película nos da como resultado lo que hoy efectivamente nos da. Por ejemplo, que ante una corte de 3 varones, 4 varones, prontamente 3, los posicionamientos o las postulaciones, reitero, sean exclusivamente de varones. Porque miren, esto es un extracto del caso que llega a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en definitiva, digamos, falla favorablemente a la petición de matriculación de la doctora Barreda, pero uno se queda con el análisis que hace el procurador en ese momento, el doctor Escobar, un dictamen no favorable a la matriculación de la señora Barreda, y básicamente su argumentación va por 2 sendas, ¿sí? Una senda más clásica, más propia del ámbito de lo que enseñamos aquí con Marisa en esta facultad y en otras, porque pone el foco en, bueno, ¿qué es lo que dice este Código Civil, no el de ahora, el de Vélez Sarsfield, respecto a la capacidad jurídica de esta mujer? Y ahí hay como una senda argumental. Pero hay otra senda u otro caminito argumental que tiene que ver con la famosa pendiente resbaladiza, porque en realidad, ¿sí?, el obstáculo, el problema, el miedo, el terror, no era la posibilidad de que esta señora acceda, que esta doctora, que esta abogada acceda a la matriculación para defender los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, sino que no se le ocurra, ¿sí?, que a través de este primer pasito de lograr la matriculación y el ejercicio profesional, se le ocurra querer venirse a sentar, ¿sí?, no con el procurador, pero por ejemplo con con uno de los ministros que votó, digamos, en forma coincidente con este voto del procurador, Echeverri, si no recuerdo mal, ¿sí?, no se le ocurre venir a ¿qué? A querer sentarse acá con nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Los miembros de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La osadía mayor no era la matrícula, el miedo a darle la matrícula tenía que ver con la inserción de la mujer en el mundo del sistema de administración de justicia. De ahí venimos, y eso lamentablemente todavía está presente y está subyacente en varias de las decisiones de los propios personas o integrantes del sistema de protección, ¿no?, del sistema de administración de justicia, que fallo, y también, por supuesto, lamentablemente, nuestros representantes políticos. Ahora, siempre se pone el foco, cuando hablamos de democracia paritaria, en cómo se integra el sistema de administración de justicia, pero también, digamos, debemos poner las barbas en remojo respecto a qué pasa con la representación de las colegiaturas, ¿sí? Solo algunos pequeños datos. Colegio Público de la Capital Federal, 1985 a la actualidad. Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, creado en 1913 a la actualidad. Colproba, ¿sí?, esta agrupación de colegios de la provincia de Buenos Aires, creada en 1947 a la actualidad. ¿Cuántas presidentas mujeres tuvieron? Vienen años de historia ya. Nunca tuvieron una presidenta mujer. Y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, creada en 1921, a la actualidad, por primera vez este año, en casi 100 y pico de años de historia, tienen una presidenta mujer. Bueno, este también, ¿sí?, es el diagnóstico respecto a lo que sale de este lugar o lo que debería salir para modificar este diagnóstico, esta fotografía y lamentablemente esta película de larga data. Respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni hablar. Se crea en 1862, a la fecha solo 3 mujeres han sido designadas juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allí están sus nombres, 3 contra 108 varones designados como miembros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si uno no se indigna con estos números, la verdad que no sé con qué nos vamos a indignar. Por esa razón, junto a Marisa, junto a Laura, junto a Roberto Gargarella, junto a Andrés Gil Domínguez, junto a Leticia Vita, junto a Ana Correa, y no sé si me estoy olvidando a alguien más, Gustavo, Martín Aldao, y distintas docentes, profesores y profesoras de esta casa,
iniciamos una acción que tiene que ver con la presentación prontamente mañana al Ministerio de Justicia de la Nación con una nota impugnando, y esto que planteó hoy a la mañana tan brillantemente Laura, no impugnamos la designación o la postulación de X candidato y no discutimos las particularidades del candidato X o del candidato Z, sino que directamente, y de ahí no nos vamos a mover, y ese es el posicionamiento que hay que defender desde mi punto de vista, singular, claro está. Lo que impugnamos es que ante una corte que prontamente se va a quedar solamente con 3 varones, las postulaciones sean 2 varones más. ¿Y por qué impugnamos la postulación de Ariel Lijo y de Mansilla para cubrir estas vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sintéticamente, lo que exponemos en esa presentación que vamos a hacer mañana ante el Ministerio de Justicia es porque desconocen la manda del logro de igualdad de género en la integración de la justicia de acuerdo a lo que surge del bloque constitucional convencional, sobre todo de lo que surge y de lo que hemos discutido estas 2 mañanas, la mañana de hoy y la mañana de ayer, a partir de la CEDAW y en el caso particular de Argentina con su incorporación en el 75 inciso 22 y con la necesidad de pensar acciones afirmativas que surgen del 75 inciso 23. ¿Por qué es esencial la presencia de mujeres? Y allí nos han criticado, y ahora algo vamos a decir de esto. Lo que planteamos es, por supuesto, de nuevo, la cita, ¿sí?, de esta actualización permanente que hace el Comité de la CEDAW, el órgano de seguimiento y control del cumplimiento de este tratado, la recomendación general número 33, la necesidad, digamos, que va marcando el Comité ya en el año 2015 de adoptar estas medidas afirmativas o estas medidas, digamos, especiales de carácter temporal, en lo que hace también a la Judicatura, y en esta nota que vamos a elevar mañana al Ministerio de Justicia, citamos, y por esto hemos sido criticados y criticadas, citamos al draft o al borrador que estuvimos discutiendo estos 2 días, ¿sí?, de la recomendación general número 40. Criticadas, ¿por qué? Porque como los juristas, las juristas o los abogados, las abogadas, se les ocurre citar como válido un borrador. Y como muy bien señalaba Laura esta mañana, se cita ese draft porque es un documento, ¿sí?, que viene elaborando el comité con el aporte de distintas organizaciones, incluso de la sociedad civil. Es un borrador que, por lo que nos comentaron esta mañana, está a poquito de ser aprobado, con más menos de lo que en definitiva va a ser su texto definitivo, pero es un borrador que se inscribe en algo que ya dijo la CEDAW, ¿sí?, porque la paridad no le inventa el lineamiento de la CEDAW en torno a la necesidad de pensar una democracia paritaria en el ámbito de la judicatura. No es un invento o una gran novedad que trae esta recomendación, sino en todo caso una acentuación de esas líneas que ya surgen del 2015, pero además esa persona que nos ha criticado debería leer, ¿sí?, lo que el comité en el caso de Argentina ha dicho respecto al último informe país del 2016. Porque en ese informe país a la Argentina, no a Taiwán, a la Argentina, le recomendó que apruebe algunos de los proyectos de ley que establecen la paridad de género en el Tribunal Supremo. Por supuesto, eso no ha sucedido y por ello, en el 2023 y con vista al próximo informe, solicitó en marzo del 2023, si no recuerdo mal, solicita el Comité de la CEDAW a la Argentina que el informe respecto de los avances de la recomendación que había efectuado en el año 2016. La devolución de la Argentina, como decíamos el otro día respecto en este punto, fue una entrega del informe el 6 de diciembre del 2023 en la anterior gestión. Lo cierto es que eso no se ha modificado, pese a, ahora vamos a hacer un repaso bien rápido de los proyectos que hay en danza en el Congreso de la Nación. Y además, otro argumento que sumamos a este derrotero, ¿sí?, a este caminito que va construyendo el Comité de la CEDAW, tiene que ver con los aportes propios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con esta noción que trae, que no la aplica directamente para la composición de la democracia paritaria en los tribunales, pero sí esta noción, digamos, tan novedosa que nos trae el caso Manuela de la Corte Interamericana de, digamos, ligar la presencia de estereotipos de género con el vicio respecto al principio de imparcialidad de la justicia.
No es que la presencia de mujeres me asegura que no haya estereotipos de género, pero ya el mensaje institucional de que un Tribunal Supremo esté compuesto únicamente por varones es en sí mismo un estereotipo de género reforzado. Y en todo caso, digamos, ahí el hilo, digamos, argumental es sencillo de silvanar. Por supuesto, también hacemos alusión al principio de progresividad y no regresividad, y acá, digamos, teoría de los actos propios, civil 1. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, para sacarse a Maqueda rápido, por si se le ocurría hacer algún pedido, ¿sí?, nace como un despido anticipado y abierto al público, modificó el decreto 222 del 2003 y modificó, digamos, lo que necesitaba para sostener que puede enviar las dos postulaciones antes de que termine el mandato de Maqueda o el del doctor Maqueda, y no hizo ningún tipo de modificación respecto a la mención en el artículo, no me acuerdo cuál es el artículo, ¿cuarto? Muy bien. Respecto a que las nominaciones deben reflejar en lo posible la diversidad de género con la porosidad propia de un decreto del año 2003, pero acá claramente hay un principio de progresividad y no regresividad. Difícilmente unas postulaciones de 2 varones en el marco de una corte compuesta exclusivamente por varones reflejen, ¿sí?, una idea de el intento de lo posible por componer, ¿sí?, este tribunal o este órgano del Poder Ejecutivo de manera, no digo paritaria, pero mínimamente representativa del 50 o un poquito más de la población. Proyectos de ley cortitos. En relación a la composición por género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay 3 proyectos en diputados, y ahí les puse los bloques a propósito porque me parece que ahí hay un buen trabajo. Yo estaba pensando si no podríamos hacer un trabajo de incidencia, lo que pasa es que está medio complejo, pero que, digamos, si hay una idea como que trasvasa, ¿sí?, los distintos bloques partidarios, de adelantar la discusión, por lo menos intentarlo, lo que no se intenta, ¿no? Porque estos 3 proyectos, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y la Unión... Bueno, no importa, Unión Cívica Radical, los 3 proyectos con distintas técnicas legislativas están diciendo lo mismo. No tocan el número, no se meten con la idea de regionalización o de federalización, que sí lo hace un proyecto de Senado, y dice, de los 5, por lo menos asegúrame que 2 sean mujeres. Me parece que tratar esto hoy, por lo menos en comisión, y sacar un dictamen favorable en asuntos constitucionales o en la Comisión de Mujeres y Diversidad, en el caso de la Cámara de Diputados, es por lo menos una demostración de por dónde quiere ir la política, si es que quiere ir por estos lados. Margarita Stolbizer apunta con distinta técnica legislativa a lo mismo. El proyecto de Zapac, que es el único que tiene estado parlamentario en esta línea, digamos, de la composición por género, es un proyecto cualitativamente diferente porque amplía la Corte, plantea la federalización y en ese marco también la necesidad de la composición, digamos, representativa de ambos géneros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y para ir cerrando, en los tribunales provinciales, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Sí? Bueno, aquí hay un trabajito que hicimos con Marisa Herrera, acá la hermana por adopción sin sentencia, nos indica que a 2024 el 34% promedio, ¿sí?, los 24 superiores tribunales de las 24 jurisdicciones nos dan un promedio de participación de mujeres en las altas cortes provinciales que no supera el 35%, 34%. Y como muy bien decía la doctora Pinto, hay casos emblemáticos. Tenemos de las 24 jurisdicciones, 2 jurisdicciones, Formosa y Corrientes, que al día de hoy ambas están compuestas por 5 miembros y ambas están compuestas exclusivamente por masculinos. Son 5 varones en la Corte de Corrientes, 5 varones en la Corte de Formosa. Y cuando estaba preparando la charla que hicimos con las compañeras de la Red de Profesoras de La Plata y la Red de Profesoras de acá de la Facultad de Derecho, tenemos amigas allí en el Poder Judicial de Corrientes, nadie sabía decirme muy bien en qué momento se había creado el Superior Tribunal de Corrientes. Y ahí se pusieron a investigar, me mandaron un montón de material, esperen, acá. Entonces
miren lo que dice, ¿sí? Como un libro, sí, ahí voy. Como un libro que, digamos, que se generó dentro del propio Poder Judicial y que rescata ciertas historias. Dice: el mismo día que la legislatura aprobó el Reglamento de Justicia, 1842, por ley separada, estableció inmediata y provisoriamente el funcionamiento de la Cámara de Justicia hasta la creación del Superior Tribunal, el que tendría, ¿sí?, que estar compuesto por un presidente varón y además por 2 hombres buenos. Sigo diciendo, acá está la génesis de acá venimos, de acá hay que construir genealogía y de acá, o no de acá, sino desde acá tenemos que pensar estrategias innovadoras, como nos decía hoy Nicole, la miembro representante del comité de la CEDAW, estrategias innovadoras para poder revertir y transformar esta durísima y dolorosa realidad. Allí tienen, en Corrientes, y esto también, y que apuntaba lo mismo que decía Mónica, no nos quedemos nada más que con las fotos, porque si uno se queda exclusivamente con las fotos, rápidamente uno podría decir, bueno, pero es una situación, digamos, coyuntural, ¿sí?, superficial, es hoy, mañana van a venir mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me quedo con la historia, ¿sí?, o con la foto del Corrientes del 2024, tengo un superior tribunal de 5 varones y uno podría decir, bueno, pero ayer fueron 5 mujeres. No, de ninguna manera. La Corte, que en definitiva se termina creando, no como decía el libro, sino en 1849, al día de hoy, solo tuvo 3 integrantes mujeres y una de ellas designadas cuando Corrientes tuvo una intervención federal decidida por el Poder Ejecutivo Nacional. Formosa, 5 varones con una corte o un superior tribunal más nuevo, una sola mujer. Y caminando el otro día cuando salimos desde las escalinatas de Derecho hasta primero la Plaza de 2 Congresos y luego la Plaza de Mayo, estábamos caminando con el doctor Andrés Gil Domínguez y le estábamos contando con las chicas esta situación y Andrés tiró la hipótesis y me dice, o nos dice, seguramente en las provincias del sur no pase ni esta foto ni esta película. No lo voy a refutar con toda la totalidad, digo, no hice un análisis de todas las provincias que componen la Patagonia, pero les traigo la película de Chubut. 1, 2, 3, 4, 8. Y siguen, y siguen. Solo en la historia del Superior Tribunal de Chubut, 2 mujeres. Como dije hace un ratito, la situación, digamos, me parece a mí emblemática y donde deberíamos apuntar las luchas y las movilización tiene que ver con la situación particular de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que desde 1875 hasta el año 2002 nunca había tenido una ministra mujer y la única ministra mujer que todavía está cumpliendo funciones es la doctora Hilda Kogan. Y prontamente esta Corte, a partir del anuncio del doctor Genú de un acuerdo de marzo o abril, en donde anunció que a partir del 1 de junio, ¿sí?, deja la función de ministro, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires va a pasar a tener 4 vacantes. Me parece que ahí hay mucho por hacer con esta idea, ¿no?, que planteó hoy Nicole, que me pareció sumamente interesante, que planteó, ayúdame Lau a poner, digamos, los sustantivos o los verbos que utilizó, ¿no? Innovación, aceleración de los procesos hacia una democracia paritaria, y estas 2 cosas necesitan de la movilización de todas, de todos y de todes nosotros. Las cifras son elocuentes, es hora de que la democracia salde esta deuda con nosotras. Muchas gracias.